hice una pregunta y espero una respuesta. Guillermo Márquez, adelante con el impacto que puede tener el volumen de agua disponible y los mínimo 4 usuarios grandotes que están esperando que les den agua de ahí. Bien, recordando el hidrograma con el que se apoya el proyecto, bueno, existen años sí muy lluviosos, que son los menos, o sea, son muy pocos en un periodo de 50 años, 60 años, y muchos de ellos son periodos hasta con menos de 40 millones de metros cúbicos disponibles. Esto, con esta forma pues de cálculo de las disposiciones de agua, se toma simple y sencillamente un promedio, considerando los picos altos, picos medios, no una media, discriminando pues esos eventos extraordinarios que no tenemos la certeza ni probabilidad de cuánto tiempo estén presentándose. Entonces eso da como resultado una disposición media de 440 millones de metros cúbicos, que da, digamos, esa cuenca de alrededor de 21.500 kilómetros cuadrados, aunque en el sitio del Zapotillo son alrededor de unos 17.000 kilómetros cuadrados. Todavía queda una parte de Alto Sur que no está dentro de esa área tributaria de lo que conforma el Río Verde. Entonces, las prácticas internacionales, las buenas prácticas internacionales, la Unión Europea, entre otros, han tomado como base máximo los últimos 20 años. Incluso ya hay países que lo toman esa media, no el promedio, la media de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque es lo más parecido a lo que tendremos en el futuro. ¿Quién nos asegura que en los años 40 o 50, en los temporales como se dieron, se van a repetir en el futuro? Las probabilidades son muy bajas. Pero ¿no es cíclico esto, Guillermo? Sí, pero también a medida que avanzan las afectaciones por cambio climático, va distorsionando. No existe ni una alta probabilidad, menos una garantía, pues, que los temporales sean más o menos parecidos o los ciclos se repitan, que el comportamiento sea muy parecido. La probabilidad es lo contrario, que se pueden presentar incluso sequías muy prolongadas. La propia Comisión Nacional del Agua así lo reconoce también. Entonces, bueno, pues ante ese escenario pues debemos ser cautos pues en diseñar los proyectos. Ellos, por el contrario, dicen que ante la sequía hay que construir más embalses. Pero bueno, si lo que estamos hablando es de disponibilidad de agua, si lo que nos falta es agua, pues de poco o de nada nos va a servir tener embalses construidos con esos costos, sobre todo, con esas distorsiones de presupuesto tan altas. Entonces, con esos escenarios, pues, obligaría a cualquier país sensato, a cualquier organismo sensato, a ser precavido. Yo recuerdo en la escuela, cuando llevé la materia de presas, siempre nos insistía el maestro que ante un escenario muy errático, un arroyo, un río, donde se pensara construir un embalse, pues habría que ser conservadores, que se discriminaran esos picos muy altos y los muy bajos también, de alguna forma, aunque no mucho, pues eso habría que tomarlo más en cuenta, pues para darle la viabilidad necesaria a ese embalse, ¿verdad? Guillermo Márquez, vamos basándonos en números duros como los que tú nos has dicho. Dices que hay una disponibilidad de 440 millones de metros cúbicos de agua al año, ¿verdad?, en la cuenca. Sí, eso es con ese método que ya muchos países lo han desechado, de sacar los promedios tal cual. Ahora son más conservadores. Si aplicáramos ese criterio a ese mismo hidrograma, con esos propios números de la Conagua, nos da una disponibilidad de casi el 50% de agua. ¿Menos? Con eso, para poder tener una garantía 220 de que millones se pudiera de... tener un gasto constante. Bueno, digamos. Para ilustrarnos, para entender mejor de qué estamos hablando, señor, vamos partiendo de los 440 millones de metros cúbicos. ¿Cuánto le toca a León, Guanajuato? ¿Cuánto le toca a Guadalajara, Jalisco? ¿Cuánto le toca a los municipios o cabeceras municipales de Los Altos? ¿Y cuánto le toca a los productores agropecuarios? Bien, a León, Guanajuato son alrededor de 120 millones de metros cúbicos.
al área metropolitana un poco más de 300. A los municipios de Los Altos son alrededor de 56 millones y se habla para los productores de 12 millones de metros cúbicos. Entonces, ya no me salieron las cuentas. Obviamente eso rebasa las cuentas. La razón pues que se expone es construir la cortina más alta, en 105, para almacenar 900 millones de metros cúbicos más o menos, donde de esta forma se le pudieran estar extrayendo esos alrededor de 500 pues anuales. Pero aquí tenemos un problema. ¿Qué es? Que la disponibilidad que vayamos teniendo constante contra la extracción que se haga constante no nos encajan las cuentas, no cuadran ahí las cuentas. ¿Por qué? Pues porque no hay agua suficiente, o sea, simple y sencillamente, porque no tenemos la garantía de que llueva en esas cantidades para tener ese gasto firme para las ciudades. O sea, ¿es improbable entonces que la presa El Zapotillo llegue a almacenar 900 millones de metros cúbicos de agua? Pudiera llenarse sin extraerle, no sabemos en cuántos años, pues, o sea, se llevaría algunos años en que se pudiera llenar, pero ya una vez llena y con esas extracciones constantes, si no hay la cantidad de agua de lluvia necesaria, pues eso se va a vaciar y nos va a ocasionar un severo problema, porque si se habla en Guadalajara, no sé, de un 10, de un 20% de déficit, en esas condiciones estaríamos hablando de déficits muy superiores a esto. Entonces, sin la posibilidad ya de acabarnos otra región o otra cuenca para traer más agua. Entonces, aquí lo que se debe revisar es el modelo. Tenemos en la misma cuenca de Los Altos, en la del río Calderón, la presa Elías González Chávez, está calculada con esta misma metodología. Yo recuerdo, estamos por solicitar, no lo hemos hecho aún, los números de diseño, qué es lo que se esperaba de juntar en esa presa y lo que realmente se está juntando. Pero lo que hemos escuchado pues en medios y está por ahí documentado, se habla de una tercera parte de disponibilidad de agua. Se hablaba entonces de 1,5 metros cúbicos para la zona metropolitana y en realidad está dando alrededor de 1,5 metro cúbico. Entonces, eso está muy cercano, dentro de la misma región, aunque sea otra microcuenca, pero es un reflejo de que ese modelo es erróneo. Y lo mismo pasó en España también, con el Tajo Segura, con el trasvase. Después de 40 años, un trasvase que se esperaba ser de alrededor de 1.000 millones de metros cúbicos, en la práctica, en esos 40 años, el promedio ha sido alrededor de 300 millones de metros cúbicos. La tercera parte. Entonces, en California hay ejemplos también de presas o de embalses que están bajo esa misma metodología y todos coinciden alrededor de una tercera parte de disponibilidad de agua. Entonces, si ya conociendo todo esto, no entendemos por qué esa cerrazón a rectificar, solamente es ser un poco más precavidos y no tener un problema adicional, que aunque ellos aseguran que la solución será una cultura del ahorro del agua, pero yo quiero saber en dónde se va a producir, en el momento, en dónde se van a producir esos ahorros, cuando se anuncie que se construyó la presa, ya está 900 millones de almacenamiento, los 105 de altura, y ya no hay problema de agua. Entonces, pues eso no va a motivar el ahorro, al contrario, va a generar una espiral de demandas mucho mayor. Es como si para abatir el problema de estacionamientos en el centro de la ciudad, si se tuviera detectado, por decir, un déficit de 2.000 cajones de estacionamiento, entonces se anuncia que se va a construir un estacionamiento de 2.000 cajones. En ese momento el déficit se va a triplicar, ¿no? La expectativa de encontrar estacionamiento va a ser mucho mayor. Lo mismo va a suceder con el agua. Entonces, si todo eso está documentado, si las buenas prácticas en la Unión Europea, sobre todo, donde hay varios países de diferentes culturas, que trabajan bajo un mismo criterio, la Directiva Marco de Agua, ¿por qué lo hacen así y nosotros nos rehusamos? O sea, adoptamos, por decir, guiones de película donde ya conocemos el desenlace de esa película y no se atreven a corregir el guión. O sea, sabemos que nos va a llevar a un desastre y se empeñan en llevarnos para allá. Por lo que estoy tratando de entender, Guillermo, entonces quiere decir que
Si se equivocaron en el año 2014, de aquí a 20 años, pues ¿dónde van a estar los que se equivocaron? ¿A quién le van a echar la culpa? Bueno, pero hay una cuestión muy interesante. Hay quienes presumen tener más de 40 años de experiencia en el agua. Y bueno, pues ahí estamos sufriendo las consecuencias de esa experiencia. O sea, sin calificarla a detalle si es buena o mala. O sea, si son los mismos actores que han estado ahí todo el tiempo, ¿por qué tenemos los problemas que tenemos en la actualidad? ¿Y por qué nos quieren llevar a escenarios donde tendremos mayores problemas? Creo que eso no deberemos permitirlo de alguna forma. Guillermo Márquez, ¿cuánto tiempo en las condiciones actuales va a llevar para que la presa El Zapotillo se llene? Pues bueno, este año fue un poquito más benévolo, no tenemos los números todavía, aunque en las tormentas que ha habido o los días que han sido muy copiosos, no ha perdido el tiempo la Comisión Nacional del Agua en decir que es que ahí ya pasaron 300, 400 millones de metros cúbicos que se perdieron en el mar, que es otro de los grandes errores, pensar que el agua se pierde en el mar. Hace alrededor de 2 semanas estuvo por aquí en Guadalajara la doctora Julia Carabias, y tuve la oportunidad de platicar brevemente con ella y me preguntaba cómo estaba la situación de este proyecto y mostraba extrañeza, primero pues, por el desconocimiento que se tiene en el centro del país de todo esto, que está a debate, que se ha analizado aquí, y por otro lado preguntaba que cuál era la actitud del responsable de la Comisión Nacional del Agua en esto. Dice, bueno, pues es que él ya no quiere que se pierda el agua en el mar. Dijo, ah, caray, dijo, eso debería ser motivo para rescindirle el contrato. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues nada, o sea, ahí está, las gentes siguen con sus mismas verdades, no aceptan números que difieran esas verdades, y pues sí nos preocupa pues que se sigue avanzando, pensando ya en arrancar la construcción de una acueducto. Bueno, pues entonces yo voy a hacer una pregunta y luego espero una respuesta después de comerciales. Una, la presa El Zapotillo en estos momentos, ¿qué estado guarda? ¿Está en construcción? ¿No está en construcción? ¿Está parada? ¿Se hacen algunos trabajos? ¿Quién está ahí? ¿Quién puede entrar a comprobar qué está haciéndose en la presa El Zapotillo? Pausa.